Muy bienvenida Isabel, muy buenas noches. Maestro, buenas noches, muchas gracias. Muy bienvenidos todos, muy bienvenido Juanito, buenas noches. Buenas noches, Gracias. Jaime, gracias. Muy bien, pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Como siempre, dándole muchas gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos protege. Y también ofreciéndole todo lo mejor que podamos hacer aquí en este mundo para agradarlo. Vamos a pedirle por nuestro Papa León XIV para que lo ilumine y lo ayude a que el mundo actual alcance la paz. Vamos a ofrecerle esta clase por todas las personas que puedan estar sufriendo en este momento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar nuestro valiosísimo catecismo de la Iglesia, recordando que estamos en el tema de la confesión, la reconciliación con Dios, y nos quedamos viendo, si recuerdan, sobre la penitencia. Hoy vamos a dar continuidad. Estamos en la página 412, para quien vaya siguiendo las clases en su catecismo y pueda subrayar lo que le interese. Vamos a retomar el tema en el numeral 1457 de este catecismo, que seguimos precisamente sobre el tema, ¿verdad? La confesión, la reconciliación con Dios. Y dice nuestro catecismo, según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesarse al menos una vez al año, fielmente confesando sus pecados graves. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse y, en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes y en cuanto pueda. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Miren, y aquí descubrimos este asunto. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo de Cristo. Ya decíamos que solo podemos comulgar estando en gracia. Pero ya decíamos que los pecados veniales, bien procesados con la misa, se nos limpian en la misma misa. Ya lo hemos comentado, que todos los pecados en nuestras fricciones humanas, en la familia, en los vecinos, en la calle, en el transporte, a veces son reacciones involuntarias, lo comentábamos. Se me cierra una persona en el tráfico y me mienta la madre. Pues eso yo no lo esperaba. No es que esa persona me odie, no, no, pues no. Entonces, si contesto igual, si entonces cometo, hay un pecado por no dominarme. No es que yo haya planeado el atacar a esta persona y cerrarme, no. Y esto pasa muchas veces. Por eso decíamos que la misa nos sirve para limpiar todos los pecados veniales. Y de hecho dice San Juanito en su primera carta, si la conciencia no me reclama nada,
quiere decir que estoy bien con Dios. Y esto debe ser lo que nos debe guiar. Si mi conciencia no me reclama nada, estoy en gracia con Dios. Porque recuerden que la conciencia pues, está la relación que tenemos cada uno individual con Él. Por eso, San Juan advierte esto precisamente, que es algo que aparece en nuestro interior, para que ahí mismo chequemos. Y entonces, miren, dice aquí claramente que no debemos comulgar, ya decíamos, si estamos en pecado grave. Pero si no, insisto, el yo pecador, el Kyrie, cuando decimos, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, eso nos va limpiando en la misa, que ya decíamos que Jesús le dio el nombre de baño. Si a la misa es un baño donde quedan limpios de cuerpo y alma. Ya decíamos, amigos, que cuando vivimos la misa y hacemos todo lo que nos corresponde hacer como fieles en la misa, salimos limpiecitos. Salimos completamente limpios. Insisto, Jesús dijo, ustedes ya están bañados después de la última cena. Pero continúo leyendo el numeral 1458. Sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones y a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Y miren, hablamos de que los pecados veniales se deben confesar de vez en cuando, sobre todo cuando son recurrentes, cuando es el mismo pecado, ¿verdad? Para que aquí, miren, yo aconsejaría que lo mejor es tener también un guía espiritual. Es decir, confesarme con el mismo sacerdote siempre, para que él me vaya diciendo, oye, aquí fallaste, aquí fortificaste. Y por eso hablo aquí de que es bueno. Queda claro que en la misa nos quedan perdonados los pecados veniales. Pero aquí nos recomienda el catecismo también confesarnos de vez en cuando. Y como decimos, si es el mismo sacerdote, ¿por qué nos va a ayudar? ¿Para qué? Veamos si vamos creciendo en el dominio propio. Perdón, o si vamos flaqueando. Pero miren lo que decía el gran San Agustín, que recuerden que podemos decir que San Agustín es ni más ni menos que el patrón del catecismo que estamos leyendo. No hay un santo a quien se le hayan tomado más citas para ilustrar este catecismo que San Agustín. Y él decía con respecto a esto, recuerden amigos que San Agustín viene de ser pecador. Él se convirtió a los 33 años de edad, después de ser borracho, parrandero, jugador. Tuvo un hijo con una compañera de sexo, que además se lo dejó, ¿verdad? Lo abandonó con todo y niño. Pero también cuando se convirtió en el santo más grande que ha habido después de la Biblia. ¿Por qué lo menciono? Porque él tuvo en su misma mente, en su mismo cerebro, la experiencia del pecador, del que traicionaba y negaba a Dios. Y luego se convirtió, pero es un gran ejemplo de conversión. Tiene su libro que se llama Confesiones, donde precisamente confiesa cómo es que fue cambiando, cómo es que se decidió a creerle a Dios definitivamente. Por eso en todos los temas lo van a ver aparecer en el catecismo, en todos. Él es un doctor clarificante. Y miren lo que decía sobre este asunto. Quien confiesa y se acusa de sus pecados, hace las paces con Dios, dice San Agustín. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Miren qué bonita frase.
Dios reprueba tus pecados, nos dice. Si tú también los repruebas, bueno, ya te volviste aliado de Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes pecador, oyes lo que el mismo hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. Es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras y son buenas porque reprueban las tuyas malas. Practicas la verdad y vienes a la luz. Y miren, insisto, lo dice un hombre que viene del pecado. Miren cómo lo explica. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que lo que hizo. ¿A qué se refiere? Deshaz lo que hiciste, o sea, el pecado. Yo tuve una conversión, pues parecida a la de San Agustín, ustedes lo saben. O sea, en la misma mente uno viene del pecado, de negar a Dios, de darle la espalda. Por eso, aquí lo explica tan perfectamente San Agustín, cuando dice, deshaz lo que hiciste. Miren, también cuando Jesús nos habla, creo que ese es el mismo llamado. Ya hemos dicho en otras ocasiones que nuestro Señor Jesús nos llama y nos dice, aquel que me quiera seguir, primero renuncie a sí mismo. Recuerden, esa es la invitación eterna de Jesús, ¿eh? No ha cambiado. Y no cambia ni por la moda, ni por el año, ni por la generación. El llamado de Jesús siempre va a ser el mismo. ¿Me quieres seguir? Ok. Primero, quítate tus vicios. Quítate tus malas actitudes. Es lo que estamos leyendo en el catecismo. Para que me puedas seguir. Eres borracho, primero deja la borrachera y luego me sigues. Eres ladrón, primero deja de robar y luego me sigues. Eres iracundo, primero contrólate y ya luego me sigues. O sea, no podemos seguir a nuestro Señor Jesús siendo lo que somos, como dice aquí San Agustín, deshaz lo que eras. Miren, imagínense que San Agustín hubiera podido seguir a Jesús con todos los vicios que tenía, que eran muchos. Pero es importante, amigos. La confesión nos va a llevar a reconciliarnos con Dios, pero también es una invitación en nuestra conciencia a deshacer lo malo de nosotros. Es vergonzoso estar confesando lo mismo cada que voy a confesar, otra vez lo mío, otra vez, ¿qué pasó? Bueno, decimos, si no es juego, es necesario que dominemos nuestra persona. Es difícil que lo logre el ser humano aún en toda una vida, pero no tenemos otra opción. Yo estoy llamado a dominar mi cuerpo, mis pasiones, mis vicios, mis malas actitudes. Es una labor de mi voluntad, de nadie más. Pero sigo leyendo el 1459, que nos va a hablar ahora sobre la satisfacción, precisamente de los pecados y de las culpas. Y dice el catecismo, muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto. Y miren, ya lo hemos dicho que a veces es lo que pide el sacerdote. Desde niños, le robé a mi mamá, ok, regrésale el dinero que le robaste a tu mamá y pídele perdón. Eso se le llama la satisfacción por el pecado, que no siempre es posible. Hay que entenderlo de esa manera. Por ejemplo, hablé mal de una persona y le causé un daño moral tremendo. Pues el sacerdote me va a mandar a pedirle perdón, a decirle, oye, te calumnié y por esa calumnia sufriste, perdóname. Esa es parte de la satisfacción que nos pide la iglesia cuando aplicamos
repito, este sacramento de una manera honrada, honesta. Pero continuamos, queridos amigos. Dice, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como a sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar, es la misma palabra, sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Ya lo decíamos, precisamente, que por eso el sacerdote nos pone una carga, si me permiten ustedes, una infracción. Ya lo veíamos que en el Antiguo Testamento Dios los castigaba con dinero, ¿recuerdan? Cuando les pedía animales por los pecados. Cuando Dios nuestro Señor le pedía una vaca a un pecador que se acababa de confesar, pues una vaca era una pérdida económica muy fuerte para cualquier pecador. Por lo tanto, es de lo mismo que estamos hablando aquí. Ahora ya no tenemos que entregar animales para el sacrificio, pero sí tenemos que dar satisfacción a nuestros errores, a nuestros pecados. Como dice aquí, si robé, tengo que regresar lo robado. ¿Cómo puedo seguir obteniendo la absolución del sacerdote y seguir con lo que me robé ahí conmigo? Pues eso no. Hasta se siente la adversión al acto. Es necesario reparar. Ofendí a alguien, me disculpo. Calumnié a otro, voy y le digo que yo fui quien le causó daño. Ese es precisamente de lo que estamos hablando con la satisfacción por los pecados. Es decir, en el fondo de mi conciencia le estoy diciendo a Dios, mira, ofendí a fulanito y ya fui con él, Señor. Mira, ya le ofrecí una disculpa, Señor. Tú lo sabes, me acompañaste. O sea, ese acto debe existir dentro para que haya reparación. Y no decir, ofendí a mi vecino, me fui a confesar, me perdonaron y hay el vecino que se lo cargue patas, ¿no? No, tengo que modular mi actitud. Gracias a la confesión, como estamos viendo, ¿sí? Y sigo leyendo, numeral 1460. La confesión que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo que, el único, expió nuestros pecados una vez por todas. Recuerden, esto fue en la cruz, entregando su vida. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Y miren, esto hay que tratar de aplicar. Yo repito, pongo mi caso, de niño yo iba y me confesaba con el mismo pecado muchas veces, pero yo no entendía esto que ahora sí entiendo como adulto. Yo no tengo permitido ir a confesar el mismo pecado 100 veces, eso no. Está bien, lo voy a confesar con la esperanza de quitármelo, de dejarlo, porque quiero seguir a Jesús. Volvemos a la invitación de Jesús. Si yo les preguntara, amigos, que estamos aquí reunidos en esta clase, ¿quién quiere seguir a Jesús? Levanten su mano, estoy seguro que la levantarían o la levantan. Pero, pues, es un compromiso como estamos viendo.
Tenemos que luchar por quitarnos nuestros errores, defectos interiores. Y a esto nos ayuda mucho la confesión. Cuando ya la hacemos de una manera, vamos a decir, puramente espiritual, puramente contemplativa. Si voy con el sacerdote y digo, ¿sabe qué, padre? No he podido dominar esto, mire. El otro día me volvió a arrebatar esto, padre. Ayúdeme, perdóneme estas fallas y pídale al Señor que me ayude a superarlas. Como digo, no ir a confesarme y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez. No cometamos, por favor, ese error, que como les digo, es muy común, lamentablemente. Pero vamos a continuar, queridos amigos, en el numeral 13. Dice aquí, pero nuestra satisfacción, y esto está tomado del Concilio de Trento, lo definieron desde entonces, miren, en 1548. Pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. Nosotros que por nosotros mismos no podemos nada, pero con la ayuda del que nos fortalece, lo podemos todo, como lo expresó San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, donde dice San Pablo, en Cristo todo lo puedo. Así el hombre no tiene nada de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en quien nosotros satisfacemos, dando frutos dignos de penitencia, como lo expresa San Lucas en el capítulo 3, versículo 8 de su Evangelio, que reciben su fuerza de Él. Por Él son ofrecidos al Padre y gracias a Él son aceptados por el Padre. Miren, vemos aquí que solo Jesús nos puede hacer otra vez sus amigos. Y esta imagen que les comparto manifiesta plenamente lo que digo. Quien perdona al pecador es Jesús, que está intrínsecamente en el sacerdote. Por eso, de lo que nos acaba de hablar aquí el catecismo, es de que con Jesús lo podemos todo. Sin Jesús no podemos nada. Miren, me acuerdo al gran San Agustín, que tenía pues muchos vicios antes de convertirse. Y entonces empezó a quitarse los vicios. Y esto es algo muy bonito para aprenderlo de él. Y miren, tenía el vicio de apostar, se lo quitó. Tenía el vicio de los cuates y la borrachera, se lo quitó. Tenía el vicio de ir al coliseo, a hacer apuestas, se los quitó. Pero lo que no podía quitarse, fíjense qué interesante, era su pasión por las mujeres. Había sido muy mujeriego San Agustín antes de convertirse. Y ahora resulta que, pues, pasaba por algún lugar, conocía mujeres con las que tuvo relaciones y le movían el tapete. Y un día, por esa razón, le dijo a nuestro Señor, Señor, concédeme lo que me estás pidiendo, y entonces sí, pídeme lo que tú quieras. Y le dijo San Agustín, quiero ser célibe, pero no puedo, concédemelo, Señor. Fíjense, no podía, pues volví a encontrarse con una amiga y volví a caer. ¿Saben qué le contestó Dios, amigos? Algo fenomenal. Le dijo Dios a San Agustín en su diálogo interno. Mira, Agustín, muy fácil, aléjate de la tentación. Fíjense qué consejo le dio el Espíritu Santo a San Agustín. Ah, ¿no puedes? Simplemente aléjate de la tentación. Y Agustín lo practicó. Lean su libro, es muy bonito entender esto. Que hizo San Agustín que cuando entendió este consejo de Dios, veía venir una amiga ya caminando por la acera y dice, y yo me cambiaba de acera o me iba a otra calle para no enfrentarla, para no verla. Fíjense, ya ves, eso es lo que necesitamos hacer, amigos. Sí, para no pecar tenemos que alejarnos de la tentación.
Porque a veces queremos dejar de pecar, pero nos acercamos a la tentación y caemos embarrados. No, por eso San Agustín es un gran maestro. Y entonces, miren, logró dejar a las mujeres. Y lo aplicó toda su vida. Fíjense, es algo muy impresionante. Ya siendo sacerdote, obispo y arzobispo en Hipona, que es en la actual Argelia, en el norte de África, ahí es donde vivió, nació y fue grande. De hecho, San Agustín es un gran africano. Sí. Y miren, llegaba una mujer y le decía, Padre Agustín, ¿me puede confesar, por favor? Y decía San Agustín, claro que sí, pero le hablaba a un acólito, le hablaba al ayudante y le decía, mira, voy a confesar a esta mujer, por favor, quédate allí enfrente, donde no oigas, pero no me dejes solo con ella, por favor. Fíjense, ¿a qué grado, eh? Le dijo Dios, aléjate de la tentación. Y lo hizo. Hasta en esos casos, ¿eh? En el confesionario, mujeres solas, abatidas, débiles, con un sacerdote no bien formado, cuidado. Por eso él aplicó el consejo de Dios, se alejó de las tentaciones y miren, ya no volvió a caer en ninguna. Miren, si lo aplicamos en nuestra vida, lo vamos a lograr. Al que le gusta el trago, quiere alejarse de la tentación, pues no debe ir con los cuates, ¿de dónde va a salir la chela y el tequila? Hay que alejarse de eso. El que tiene problemas sexuales, desorden sexual, debe alejarse de la pornografía, de las imágenes sensuales, de los pensamientos inmundos. Tan fácil, y es para todos. Aléjate de la tentación, como le dijo Dios a San Agustín. Pero miren, vamos a continuar, queridos amigos, en nuestro catecismo, numeral 1461, donde hoy nos va a hablar de el ministro que debe aplicar este sacramento. Que ya hemos dicho que no cualquiera debe ser un sacerdote ordenado. El sacramento de la confesión no lo puede aplicar un diácono o un seminarista. No, tiene que ser ya un sacerdote ordenado. Leo el 1461 de este catecismo. Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren, ya decíamos, solo los sacerdotes. Recuerden que Dios les dio este poder. Dice en Juan 20 que ya Cristo resucitado, ¿recuerdan? Se presentó ante ellos y les dijo, bienvenidos, benditos sean, como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, les dijo Jesús. Y a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y miren, las personas que saben de esto y no se confiesan nunca están despreciando a Dios. Le están dando un tipo de bofetada, ¿verdad? Como diciendo, oye, no, ¿de qué me perdonas? Yo soy perfecto, yo no peco. Seguramente han escuchado ustedes personas que dicen, pues yo no me confieso porque pues no robo, no mato, no me meto con nadie, dicen. Yo, no, cuidado, eh. Dice la Sagrada Escritura que hasta el más bueno peca 70 veces al día. Hasta el más bueno porque, miren, somos seres imperfectos, falibles, débiles. Nos morimos de cualquier cosita, díganme si no es cierto. Cualquier fallita orgánica, Dios ya se murió. No, somos personas muy frágiles, también en el espíritu. Por eso Dios nos invita a tomar ventaja de estos sacramentos tan valiosos para el alma. Por yo voy con el sacerdote, ya decíamos que el sacerdote es el excusado, ¿verdad? Como en la casa.
¿Qué le voy a dejar al sacerdote en la confesión? Todo lo peor que traigo, lo más apestoso, lo más vil. No sé ustedes, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a entregarle al sacerdote. Entendiendo, insisto, que Dios ya lo sabe, que traemos esa caca, perdónenme, allá adentro. Y que el mismo Dios nos dice, ¿para qué la traes, hombre? Mejor ve con mi sacerdote y límpiate y ya no vuelvas a pecar. Porque recuerden que esa fue la clave, por ejemplo, de nuestro Señor con todos los que se le acercaban para ser perdonados. Ustedes recordarán, por ejemplo, aquella pecadora, ¿verdad? Que nuestro Señor perdonó. ¿Se acuerdan? Le dijo Jesús, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Ese es el consejo de la confesión para todos. Cuando dice el sacerdote, yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Jesús nos dice, ve y no peques más, como la pecadora. Miren qué pasó con María Magdalena, lo mismo. Jesús la conoció siendo pecadora, sexo servidora, totalmente caída en el mundo. Y miren, también la rescató. También le dijo, ya no peques más, libérate. La vida eterna no es aquí en el planeta, ¿verdad? Donde hay sexo y dinero y tiempo. No, en el cielo, amigos, no hay ni tiempo, ni sexo, ni dinero, ni enfermedad. No nace nadie, no muere nadie, no hay impuestos, no hay dolor, no hay infecciones. Todo eso que nos agobia tanto y a veces nos angustia y nos deprime, pues en el cielo no existe. Por eso es necesario mantenernos aquí en amistad con Dios a través de la confesión. Para cuando llegue el momento de que nos llame, puedes ahí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿verdad? Como le dijo San Pedro. ¿Cómo le demostramos que lo amamos? Guardando sus mandamientos. Recuerden que no hay otra, ¿eh? Para Dios no hay otra manera que le podemos decir, oye, Señor, te quiero mucho. No, hay que demostrárselo haciendo lo que nos pide. Fíjense que dice, todo aquel que me ama es el que guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. No el que me dice, Señor, Señor, yo te he predicado y... No, ese no. El que me ama es el que me obedece. El que vive en este mundo como le pido, aunque le cueste, aunque le duela, aunque le moleste. Pues, miren, repito algo que no debemos olvidar nunca, amigos. Vean lo que le pasó a Cristo, vean la imagen, por favor. Vean lo que se dejó hacer. Que no podamos renunciar nosotros a nuestros pecadillos. Que no podamos renunciar a nuestras maldades. Hablo de las que hacemos voluntariamente. Porque cada que pecamos, hagan de cuenta que le damos otro latigazo a ese Cristo, que no se mereció ninguno de los latigazos. Fíjense, sin embargo, los aceptó todos para demostrarnos que el bien destroza al mal siempre, al final, eternamente. Porque entendemos que el final no paró allí, sino en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero vamos a continuar, amigos, en este catecismo. Numeral 1467. Los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Cuando se celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor, que busca a la oveja perdida, el del buen samaritano, que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, tal justo juez que no hace acepción de personas,
y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Miren, ya lo decíamos. Perdón, me brinqué un pasajito y me tengo que regresar, ¿eh? Perdón, me brinqué el número 1462 y es muy importante. Vamos a verlo, miren. Dice aquí, el perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la iglesia. El obispo, cabeza visible de la iglesia particular, es considerado, por tanto, con justo título desde los tiempos antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. Es el moderador de la disciplina penitencial. Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo o de un superior religioso, sea del Papa, a través del derecho de la Iglesia. Y dice el mismo catecismo en el numeral 1463, ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente, solo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Fíjense qué interesante esto que acabamos de leer. Muy interesante lo que acabamos de ver. Existe la excomunión. Que recuerde que nuestro Señor le dijo a Pedro, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado también en el cielo. Y miren qué interesante, hay ciertos pecados que no los puede confesar el párroco, el sacerdote en la misa. Y miren, me acuerdo de algunos, el aborto. El aborto no lo puede confesar un sacerdote ahí en las confesiones antes de la misa. El asesinato. Otro tampoco es el adulterio. Fíjense qué interesante. Estas personas tienen que acudir al obispo o a un confesor canónigo que siempre están en la catedral de las ciudades. Y los mandan, ¿por qué? Porque estas personas tienen que entrar en un proceso de conversión. Una mujer que abortó seguramente no ha entendido nada de Dios. Hay que evangelizarla y hacerla que entre al camino de la iglesia y observarla. Me ha tocado ver cómo a mujeres que abortaron le dice en su confesor canónigo, quiero verte en misa estos 4 domingos de este mes, aquí donde yo celebro misa, para entender que tienes un verdadero acto de conversión. Mantente lejos de tus tentaciones, las guías, no es de que, yo te perdono el aborto y ya, no. Porque miren, esos pecados son los que llamamos mortales. ¿Qué quiere decir mortal? Pues que matan al alma. Si de ser considerados amigos de Dios, ahora Dios nos vomita. Pues es una palabra que usa Dios mismo. Dice nuestro Señor, yo a los tibios los vomito, lo dice con esa palabra. ¿Y quién es el tibio? Pues el católico que no guarda nada, ¿verdad? Que dice sí, pero no. El tibio es el católico que hace tranza, el tibio es el católico que tiene casa chica. El tibio es el católico mentiroso. Son tibios, aunque digan lo que digan. Porque miren, a Dios no podemos ni engañarlo, ni darle a tole con el dedo, ¿verdad? Como a los hombres. Dios es dueño de nosotros completo, en nuestra conciencia le pertenecemos totalmente.
Y ahí nos advierte, nos habla y nos enseña. Para el que quiera, ¿verdad? Porque hay quien no escucha su conciencia nunca. Pero esa es la manera que Dios nos creó. Por eso no podemos dejar de estar ligados con Él nunca, amigos, ¿eh? Pero sigo leyendo el 1466. El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído. Debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia su curación y su plena madurez. Debe orar y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia de Dios. Miren, todo eso debe hacer un sacerdote. Cuando nos confesamos, también el sacerdote, al ver la gravedad de nuestros pecados, también él está obligado a decir: Señor, perdona a esta persona. Qué grave manchó su alma. Ayúdalo. Es parte de la confesión. No crean que termina ya que yo te absuelvo. Y no, el sacerdote, vemos aquí que está obligado. Está obligado a pedir por el penitente, porque ya lo conoció, ya el penitente le tuvo que abrir su corazón, su alma, no por gusto, sino por buscar la gracia de nuestro Señor. Y eso no debe tomarlo el sacerdote como una ventaja. Miren, pueden ustedes imaginarse, perdón por hacer la comparación, de que son sacerdotes, están celebrando misa, y están viendo todos los que les confiesan los pecados. Ahí está fulanita que anda con manganito que está allá de aquel lado. O sea, y deben callar. Lo vamos a ver más adelante. No es fácil, por eso el sacerdote se debe involucrar también en la sanación del pecador, en ayudarlo a que sane. Por eso vemos aquí que, miren, el sacerdote no debe ser terapeuta, ya lo había yo comentado. No debe ser psicólogo, no debe ser consejero. Debe evitar todas esas actitudes cuando está confesando a un alma. ¿Qué es lo que debe ser? Lo acabamos de aquí, confortarlo y ofrecerle el perdón en nombre de Dios, sin juzgarlo, facilitándole, lo acabamos de leer, ayudándolo, diciéndole: Dios te ama, caíste, pero puedes enmendar. Y no como decíamos: oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste? No. Eso, y el Papa Francisco insistió muchísimo en los confesores que no fueran terapeutas, ni psicólogos, ni consejeros, simplemente que la persona que se acerca a ellos en la confesión salga con los pecados perdonados en nombre de Cristo, que como ya hemos visto, que en realidad es quien perdona los pecados, no es el sacerdote. Que quede esto perfectamente clarísimo para siempre. Pero seguimos en el numeral 1467 de este catecismo de la Iglesia. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos de la confesión que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Miren, queda prohibido para un sacerdote comentar o revelar lo que recibió de una persona en confesión. Puede hablar en términos genéricos, eso sí, ¿eh? Puede decir, por ejemplo, una persona vino a confesarse conmigo, así, pero sí pueden hacerlo. Pero no pueden revelar el secreto de una persona
particularmente en vivo. Y miren, en la historia ha habido muchos mártires, que fueron ejecutados por no revelar los secretos. Desde los reyes europeos, que mandaban a sus enemigos a confesarse antes de matarlos, y luego le hablaban al sacerdote, a ver, dime, ahora dime, confiésame todo lo que te dijo. Miren, tenemos muchos mártires que fueron asesinados y no revelaron el secreto sacramental como estamos viendo aquí. En México tenemos uno muy grandioso, Tranquilino Velázquez, un santo cristero que vivía en Tepatitlán, era párroco en Tepa, y confesó a varios cristeros y llegó el general del ejército mexicano y dijo, ahora dime lo que te dijeron. Y dijo el padre Tranquilino, pues eso no te lo voy a decir nunca, pues me lo vas a decir porque yo soy la autoridad y si no te mato, le dijo, fíjense, pues lo mató, lo mandó colgar en un árbol a las afueras de Tepa, por no haberle confesado lo que le dijeron los cristeros a este general, cuidado. Para un sacerdote, la confesión, como estamos viendo, implica un verdadero compromiso con el fiel, con el penitente. Ya vimos que tiene que pedirle a Dios por él, tiene que llenarlo de aliento, llenarlo de amor de Dios. Eso debe ser el sacerdote confesor. No tengas miedo, Dios te perdona, pero ya no peques. No tengas miedo, Dios te perdona. Yo en nombre de Cristo te perdono, ¿verdad? Pero que quede claro que no pueden revelar jamás lo que reciben en la confesión. Pero continuamos con el numeral 1468, hablando precisamente sobre los efectos del sacramento de la confesión. Y dice aquí, toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Y decimos, en efecto, la amistad de Dios es la gracia. Que Dios me considere su amigo es a lo que le llamamos gracia. No que yo considere a Dios mi amigo, eso no, ¿eh? Todos consideramos a Dios nuestro amigo, hasta los pecadores y asesinos. No, la gracia es que Dios, el Padre, me considere a mí pequeñito como su amigo. Al ver mi actitud aquí en la tierra, actitud que está a la disposición de mi Señor cuando Él quiera. Dios sabe lo que hacemos, pensamos, ejecutamos, intentamos todos los seres humanos. Que por eso es Dios, ni más ni menos. Pero vamos a continuar, amigos. Numeral 1469. Y nos dice, este sacramento reconcilia con la iglesia al penitente. El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente lo que se reintegra en la comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos,
el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo. Estén todavía en situación de peregrinos o que se hallen ya en la patria celestial. Y en efecto, cuando estamos en pecado, estamos peleados con toda la iglesia, por si no lo sabían, con toda la iglesia. Si no puedo comulgar, estoy peleado con todo, ya no me puedo acercar al manjar, a la cena donde van todos los invitados del Señor. ¿Por qué? Porque estoy en rebeldía, porque estoy rechazando la amistad de Dios. Porque miren, para estar en gracia y no perderla, si no perder la amistad de Dios, pues debemos cuidarnos, ¿verdad? De no ofenderlo gravemente, no ofenderlo, es imposible no ofender a Dios. Pero sí es posible dominarnos, sí es posible, por eso debemos practicar el ayuno. El ayuno es el mejor ejercicio para alcanzar estas metas que estamos hablando en este momento. Si yo domino mi estómago y le doy de comer cuando yo dispongo, va a ser más fácil que dominen las tentaciones, los espejismos del mundo, los embates del demonio. Estamos hablando de dominio de sí mismo, en el fondo de las cosas. Que estarán de acuerdo, amigos, como adultos, como padres. Es algo que necesitamos todos, ¿eh? Entre más me domine a mí mismo, más maduro soy. Menos voy a pecar. Está claro que el que no se domina nunca y de cualquier cosita explote, de cualquier cosita se venga. No, a fin de cuentas, miren, este sacramento de la confesión nos ayuda a estar cerca de Dios y sentir que si nos alejamos se siente feo. ¿Estarán de acuerdo? El no poder comulgar es algo muy triste para quien ya entiende. Es algo muy feo para el alma de quien ya aprecia y conoce el valor de la carne y la sangre de Cristo. Y no comulgar por un pecado es de verdad una desgracia vil, fatal. Por eso mejor aquí irse a confesar y no dejar de comulgar en ningún caso, en ningún momento. Yo primero comulgo, no importa lo que hice, voy y me confieso, no importa lo que me impongan entre mí y la Eucaristía, yo voy a comulgar. Porque esa es la función de la confesión, que yo pueda comulgar, ¿les queda claro? Sin confesión nadie podría comulgar. Es gracias a la confesión que todos podemos comulgar. Todos, ¿eh? Sacerdotes, el Papa, obispos, fieles. Por eso podemos comulgar. Si no hubiera confesión, nadie estaría en condiciones de tocar la carne y la sangre de Cristo con su propia carne. Moriríamos fulminados para que entiendan lo que ocurriría. Miren qué le pasó a Judas Iscariote, el primer fiel que comulgó sin estar en gracia, acuérdense, ya lo hemos dicho. Judas Iscariote traía las 30 monedas ahí en la bolsa con las que había vendido a Jesús cuando comulgó en la última cena. ¿Estaría en pecado mortal? Totalmente. Pero vean lo que le ocurrió, ¿eh? Ahí está más bien la enseñanza escabrosa, ¿eh? De comulgar sin estar en gracia. Vean, terminó muerto, ahorcado en la rama de un árbol. Otro pecado peor, el quitarse la vida a sí mismo. En lugar de haber pedido perdón y de buscar la gracia de Dios como estamos viendo. Ya se pudo haber confesado en esos tiempos con otro de los apóstoles. Pero prefirió irse a colgar de un árbol que estaba lleno del demonio. Por supuesto que no estaba en gracia. Hay que entenderlo bien. Por eso San Pablo dice que quien comulga sin estar en gracia está arriesgando su salud y su vida. Y se por hecho hay muchos chacosos que nadie puede curar. Y han muerto no pocos, dice San Pablo. Aguas. Entonces, por lo tanto, sin confesión, pues no podríamos comulgar nunca. Hay que apreciarla.
Hay que utilizarla para nuestro bien, siempre que sea necesario. Pero, por último, vamos a ver este último pasajito que es el numeral 1469. Y vamos a hablar de otro gigante de nuestros tiempos, que también ya está en el cielo. Hablamos de San Juan Pablo II, un superpapa que nos tocó conocer. Ahora ya es santo. Estoy seguro que todos nosotros lo vimos por lo menos en la tele. A mí me tocó verlo en persona y 2 veces. Y ahora es un santo. ¡Qué maravilla! Pero dice el catecismo, son palabras del Papa Juan Pablo II. Dice, pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, decía el Papa, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente, perdonado, se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior, se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él. De algún modo, se reconcilia con la iglesia, se reconcilia con toda la creación, decía San Juan Pablo II. Y es cierto, miren, termino con esta pregunta. ¿A poco no se han sentido súper bien después de confesar algo que los traía? Que ni puede uno dormir, ¿eh? ¿A quién no nos ha pasado eso? Vamos, nos confesamos y como si bajara la presión, como nos dice San Juan Pablo II. Si es en realidad, miren, es todo beneficio para nosotros. Esa es la confesión, la reconciliación con Dios, la reparación. Puro beneficio para nosotros los pecadores. Vaya que nuestro Dios es misericordioso, amoroso y totalmente Padre, paternal con nosotros. Nos cuida y nos protege. Y bien, pues por hoy vamos a darle muchas gracias a ese Dios al que amamos y que nos ama. Vamos a agradecerle todo lo que hace por nosotros, desde darnos la vida, la salud, la familia, trabajo, sustento. Vamos a agradecerle también nosotros con nuestras vidas, no nomás de palabras, con nuestro testimonio. Hay que agradecerle por tanto que hace por nosotros, regalándole nuestras buenas acciones con los demás. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. maestro. Buenas noches Gracias. a todos. De verdad Gracias. aprecio que asistan. Dios Buenas les noches. pagará esto. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias Gracias, igualmente. Jaime. Nos vemos para la Gracias, próxima. maestro Jaime. Gracias. Los quiero mucho.